Este artículo se llama Las propiedades mecánicas y rendimiento de durabilidad de cenizas volantes de mortero, que contiene aditivos de nano y microsílice. El objetivo de este artículo es investigar la influencia de los nanos y los microsílices en las propiedades de mortero de geopolímeros a bases de cenizas volantes. Para empezar, vale la pena recordar que el hormigón, siendo uno de los materiales más utilizados en todo el mundo, se han estado buscando a través de los últimos años forma de mejorar sus propiedades, teniendo en cuenta los rellenos y los aditivos que puede potencialmente proporcionar hormigón más duradero, ecológico y económico, sustituyendo el cemento de Portland ordinario. Los materiales para esta investigación que se utilizaron fueron los siguientes: arena de río, en donde los nanosílices fueron tamaños de partículas de promedio de 20 nanómetros, y los microsílices rangos de tamaños de partícula de 2 a 10 milímetros, de un proveedor nacional, en donde se proporcionaron cenizas volantes bajas en calcio utilizadas para este estudio por una empresa local. Por otra parte, las proporciones de la mezcla, en donde se realizó este estudio de optimización para establecer la cantidad porcentual de los materiales en la mezcla, se obtuvo a partir de la preparación de especímenes de cenizas volantes, en donde se sustituye el cemento por 10, 20 y 30% de cenizas volantes en peso. La ceniza volante fue reemplazada por cementos en mortero que contengan la concentración óptima de partículas de sílice de una misma relación de agua, cemento y arena. La preparación de los morteros incluye pesar los componentes, en donde se va mezclando durante 1 minuto, y posteriormente, cuando se seca, se comienza a mezclar mecánicamente durante 4 minutos. Por otra parte, los métodos de prueba que se utilizaron para este ensayo fueron las pruebas de flujo, la resistencia a la compresión y resistencia a la tracción por rotura, la tasa de absorción de agua, análisis de tamaños de partículas. Y dentro de estas se utilizaron los análisis XRD, observación morfológica, microscopía electrónica de barrido y electroscopia infrarroja por transformada de Fourier. Como podemos observar en esta imagen, es donde encontramos las micrografías de electrónica de barrido, tanto de los nanos y microsílices. En las siguientes imágenes podemos encontrar en la B, que son las micrografías solamente de los sílices, y en la C son los espectros de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que son de los nanos y los microsílices. Y por último, en la imagen D encontramos que son espectros XRD de los nanos y los microsílices. Tenemos que, para poder entender estas imágenes, encontramos que en la figura A y en la figura B se muestran las micrografías respectivamente, en donde el análisis mostró que los nanosílices tenían un tamaño redondo de uniformes de perlas, mientras que en los electromagnetismos eran amorfos con diferentes tamaños. En la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, las imágenes demuestran que el tamaño de los nanos y los microsílices eran menor de 50 nanómetros y de 10 milímetros, respectivamente. Las partículas se caracterizaron porque la espectroscopía infrarroja y los espectros son ilustrados ya en la figura C. En general, el análisis de la espectroscopía muestra que los nanos y los microsílices tienen picos muy similares. Sin embargo, los nanosílices muestran un aumento en el pico de intensidad, que indica un aumento en la cantidad de tipos de particulares de enlaces presentes en el compuesto. Por otra parte, encontramos que se realizó una caracterización adicional utilizando el análisis XRD, y en los resultados se muestran en la figura D que estos patrones en donde se utilizó el dióxido de silicio es el compuesto dominante en los polvos. ¿Qué pasa? Que en los espectros, en XRD, también muestran picos fuertes en los ángulos, que son más o menos de 22 a 23, que coinciden con el pico ancho y fuerte de una característica de la silicia amorfa. Los espectros observados están en acuerdo con estudios previos. En esta diapositiva podemos observar que ya son los efectos de la dosificación óptima de las nanopartículas.
Entonces, se eligió una concentración óptima que es del 5% en los nanosílices para investigaciones de desarrollo de fuerzas basadas en los resultados obtenidos en los estudios de cribado. La resistencia a la tracción por compresión y la división se determinó para los nanosílices de 5 a 100 curados durante los días 7, 14 y 28. Los resultados se pueden observar en la figura 7A, en donde muestran una clara tendencia a aumentar la compresión junto con la duración del curado. Entre los 7 y los 14 días, el óptimo exhibido muestra un aumento entre 15,2 megapascales a 18,9 megapascales en la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es una muestra óptima. Por otro lado, también encontramos los efectos de diferentes dosis de los nanosílices y los microsílices sobre el mortero. Entonces, en este estudio de cribado encontramos que la resistencia a la compresión y al fraccionamiento de mortero que contenía nanosílices y los microsílices fueron más altos que el control de muestras, en donde el conocimiento común de los nanos y los microsílices tienen una alta actividad puzolánica, en donde los compuestos de estos principalmente son la sílice de alta pureza, que actúa como relleno químico y proporciona nucleación. Los sitios para la producción de estos tipos de sustancias en hidratación de cemento se constituyen a una mayor resistencia a mejorar la pasta de agregado. En este estudio se observó que el mortero con los nanosílices mostró mejores propiedades físicas y mecánicas que el mortero con microsílices en cuanto a resistencia a la compresión y resistencia a la rotura. La observación es que en las primeras etapas de envejecimiento, la actividad puzolánica de los sílices es mayor que a los microsílices. Las conclusiones que se llevaron a cabo para este artículo fueron las siguientes. La adición de los nanosílices en el mortero mostró mejores probabilidades, tanto propiedades frescas y características mecánicas, que el mortero con los microsílices en términos de resistencia a la tracción y a la compresión y al fraccionamiento. Esto se debe a la mayor superficie de los nanosílices en comparación con los microsílices, que corresponde a una mayor reactividad puzolánica. 2. Se encontró que la presencia del 5% de los nanosílices en la concentración óptima de aditivo en las muestras de mortero, en las que exhibía la mejor combinación de propiedades físicas y mecánicas, mayor el contenido de los nanosílices al 5%. Entonces, se redujo significativamente las resistencias mecánicas, mayor y la trabajabilidad de las muestras. Esto se debe a tener un gran contenido de nanopartículas correspondiente a las dificultades de dispersión, provocando la formación de zonas débiles y a un aumento de empaquetamiento de disminución del agua libre. Por otra parte, también encontramos que el aumento del contenido de cenizas volantes disminuyó la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción por división, debido a que la reacción puzolánica inmadura en la que los iones y el aluminio y silicio en las cenizas volantes impiden el crecimiento de este tipo de sustancias. Por otra parte, también decimos que la presencia del 5% de los nanosílices en las muestras de cenizas volantes pueden mejorar la fuerza a largo plazo. Esto se debe a la capacidad de los microsílices, para mejorar la nucleación de la sustancia y disminuir los efectos de disolución componentes de las cenizas volantes. También encontramos que la presencia del 5% de los nanosílices y cenizas volantes en el mortero redujo el agua a la resistencia a la permeabilidad de las muestras. El aumento de contenido de cenizas volantes incrementó gradualmente la absorción del agua del mortero. Esta se atribuye a la distribución insuficiente de las nanopartículas y la dificultad en la compactación de las cenizas volantes en comparación con el cemento, aumentado por tanto los vacíos internos y la absorción de agua. Entonces, de esto se trata el artículo y espero les haya gustado.